Hoy queremos mostrarles a todos ustedes cómo se debe cuidar una herida quirúrgica y cómo podemos ayudarle además que sane lo más pronto posible. Así que el doctor Kenny Cuadra está con nosotros para guiarnos Buenos en esto. días. ¿Cómo está, Muchas Kenny? gracias, ¿Todo un bien? placer, gracias por estar aquí. Doctor, ¿cuánto aproximadamente, como para arrancar con la idea, debe curarse una herida? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo debería cicatrizar, Exacto, digámoslo así? correcto. Promedio de unos 8 días debería ya estar bien. Unos 8 días, a veces podría avanzar un poquito más, a unos hasta 16 días, dependiendo del tipo de herida que sea y dependiendo cómo fue tratada la herida. Ahora, si hay suturas o grapas, ¿cuánto dura cada una de ellas? ¿Es diferente? A veces uno lo que va haciendo es que, dependiendo de la cantidad de días, a veces va retirando una cantidad de grapas, pues para que eso vaya en una evolución de cicatrización por zonas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la herida no se vaya a abrir de un solo tiro, porque lamentablemente la grapa sí es diferente de lo que es el hilo. De lo que es el hilo. Ok, digamos el cuidado es diferente. El cuidado sí tiene, no, la verdad no varía mucho, aunque sí hay que tener su precaución, porque a veces la grapa podría generar algún tipo de irritación, podría ser un poquitito problemática con la cuestión de la ropa, con las cuestiones que le pongamos encima, alguna gasita y todo esto que se puedan enredar. Entonces cuando el paciente se retira la gasa, se viene la grapa. Eso tiende a suceder. ¿Qué consejos podríamos darle a las personas que nos están viendo o que están en esta situación para ayudar a que esa herida se cicatrice? Bueno, el primer detalle, primero tienen que darle los 8 días como mínimo. No hay que apurarle. Eso es importante, ¿verdad? Porque mucha gente viene y dice, no, doctor, ya yo estoy bien 3 días y quieren quitársela. Y eso no es así. Ese es el primer detalle. El segundo detalle importante es que esté siendo valorado, ¿verdad? Que no sea por sí mismo, porque hay personas que desde su propia casa se quieren quitar los puntos o se quieren quitar las grapas. Entonces cuando vienen peor porque vienen infectados, vienen como mencionaba el tema enconados, ¿verdad? Con algún hilito y todo el asunto, y ya vienen con un proceso infeccioso. Entonces al final terminamos en un proceso más grande del que expectábamos al principio. No es necesario estar echando algo a la herida. Eso no es necesario. Porque digamos hay a veces ingredientes naturales definitivamente que nos ayudan. Hay gente el que romero, usa la el cebo centella cubano, asiática, por ejemplo, no nos ayuda. Sí puede funcionar. Hay mucha propaganda de eso en televisión incluso, ¿verdad? Y no voy a decir que no, así como el cebo cubano y un montón de cosas más, que al final de cuentas pues no está mal. Lo que pasa es que una herida quirúrgica no está establecida para que nosotros utilicemos alguna sustancia como tal encima. De hecho, o sea, si lo vemos desde dos ámbitos, el ámbito quirúrgico y el ámbito más médico, más en la parte médica, pues podrías escuchar a un colega dermatólogo decir, mire, no le eche nada a la herida, déjelo que se cierre por sí solo. Lo más limpio, no le eche ni jabón, nada más lavadita, bien lavadita con agua, y dejémosla que ella vaya sanando con su propio pH y todo el asunto. A propósito de eso. Eso es un caso muy particular. A propósito de eso, ¿cuál es el procedimiento para lavarla? ¿Qué es lo correcto? No, lo correcto sería durante el baño, se retira el apósito que tenga con agüita y jabón. Si fuese el caso, pues su jabón regular, ¿verdad? Ojalá, preferiblemente un jabón neutro. Lo que pasa es que dependiendo también de las condiciones que tengan las personas. Imagínate lo que es yo mandar a un paciente a estar comprando clorexidina, que es un jabón especial para heridas, todo el asunto, solo para pasar unos cuantos días ahí curándose, unos 8 días. Me parece que no tiene sentido. Entonces a veces yo le recomiendo mejor al paciente el jabón de manera normal, no se eche ni más ni menos, y se lo lava bien con buena agüita y listo. Y nada de estar poniéndose nada polvos, de estarse poniendo polvo, ni cosas maquillaje, ni cremas especiales, ni mágicas, porque eso no existe, y al final de cuentas, más bien lo que podríamos es generar un proceso infeccioso sobre la herida. ¿Qué pasa cuando la herida se encona, por ejemplo? Exactamente, bueno, particularmente esto de que la herida se encona, a veces sucedió algo. O se extendió el periodo en el cual nosotros teníamos que haber retirado estos puntos, hubo manipulación, hubo algún tipo de trauma de contacto directo con alguno de los hilos de la herida o alguna de las zonas donde está específicamente enconado, ¿verdad? O hay una sudoración excesiva o hay un exudado excesivo, hay varias situaciones, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el punto en particular? Sencillamente lo que tenemos que hacer es retirar el punto desde el punto de vista médico. Correcto. Y aclaro, ¿verdad? Que no vaya a ser que el día de mañana me vaya a encontrar un paciente que, doctor, dijo que me quité el hilo. Sí, no, el hilo. No, específicamente pero tiene que ser de esa en manera. el caso de que noto que está enconada, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Limpiarla diferente? ¿Ponerle, no sé, alcohol? Sí, en este caso, bueno, lo primero debería ser consultar, ¿verdad? Consultar, pero bueno, si no tenemos las posibilidades, vivimos en una zona largo, y no tenemos opción, entonces lo más lógico sería limpiar bien la zona. Si tenemos la posibilidad de cortar el hilito, digamos, en la zona donde está específicamente enconado, y retirarlo, y que se retire de manera completa,
sí sería bueno en ese caso, ¿verdad? Porque ese es el que está posiblemente infectando. Y lo que yo siempre recomiendo, lo más sencillo del mundo, si pudiéramos usar agüita oxigenada para limpiar la zona, es más que suficiente. Ah, bueno, agua oxigenada sí se puede recomendar en ese caso. En ese puntito específico, porque ese va a limpiar. Es evidente, ¿verdad, casi siempre puede tener pus, puede tener irritación, color aumentado, temperatura aumentada, y ese podría seguir infectando a los otros, aunque esa no es la idea, y eso se supone que con solo retirar ese hilo va a parar el proceso. Claro, ¿verdad? claro. Y limpiarlo con un poquito de agua oxigenada, específicamente ahí, sería esencial. Con solo un lavadito, más que suficiente. Precisamente si se me encona una y empieza a infectarse, la herida terminaría como esta, digamos, más una herida más infeccionada, que a lo mejor puede tornarse roja si la toco está caliente. Exactamente. Aumento de temperatura, aumento de color, dolor, abultamiento de la lesión, e incluso tiende a abrirse hacia los extremos externos, o sea, se quiere abrir la herida. Entonces ahí es donde viene el problema, ¿verdad? Es ahí donde nosotros nos tenemos realmente que preocupar sobre esas heridas. Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Tratar, pues, sobre todas las cosas, de evitar procesos tales como este que está bastante rojo, bastante aumentado, exactamente. Ok, en el caso, por ejemplo, cuando se me abre una herida, ¿verdad? Que está cosida, como la vemos aquí, de repente se abre 1 o 2 puntos, y bueno, uno le da susto porque inclusive en este caso está bastante cerca al ojito. Exactamente. Bueno, en una situación como esa, lo que uno debería siempre hacer es cerrarla, realmente. De menos que ya esa herida tuviera un periodo de tiempo en donde ya la cicatrización hubiera venido bastante avanzada. Entonces, aunque se haya quitado el hilo, ya usted ve que el proceso de cicatrización permite que la herida quede cerradita, no habría tanto detalle. Aunque cabe la posibilidad, haya sucedido, se cae un hilo, se caen 2 y resulta que viene una pequeña, como una salidita de piel. Y eso va a deformar hasta cierto punto. Claro, eso va a cicatrizar chueco, ¿no? Exactamente, va a tener una mala cicatrización, entonces va a tener un aspecto no estético, va a tener un aspecto feo. Ahora, entonces, ¿qué recomiendo? Cerrarlo manualmente. De nuevo, hacer el mismo proceso. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Verdad, Dios guarde? Ah, claro. Ok, hay que ir y cerrar. Sí, lo mínimo que uno podría hacer es, por supuesto, lo mínimo que uno podría hacer antes de es ponerle una mariposilla, asemejando un hilo, ¿verdad? Tratando de, mientras voy a la consulta, para que me revisen a ver si amerita o no el cerrar la herida. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, con todas nosotras, las mujeres, que de repente nos hacemos, bueno, la cesárea o diferentes cirugías que se nos hacen en esta zona y que a uno le dicen, bueno, fájese, y uno se faja desde el día 1 con tal de que le agarre la herida y uno aguantar también de repente, ¿verdad? Ya cuando uno vuelve a la vida normal. ¿Qué tan recomendable es esto? Definitivamente, el fajarse es beneficioso, es beneficioso. O sea, yo no puedo ir en contra jamás del no fajarse, porque conozco pacientes que claramente después de fajadas se sienten mejor, se les quita el dolor, orinan mejor, comen mejor, van al baño mejor, indiferentemente se duermen mejor. ¿Qué es lo que pasa? El contacto directo que haya sobre lo que estemos usando como faja sobre la lesión. O sea, hay que protegerla por lo menos con una gasita, preocuparse por ese detalle, estarla lavando, no tenerla tan apretada constantemente. Obviamente, si vamos a dormir, pues ya no sería un asunto tan importante, sobre todo en una cesárea o en una abdominoplastía, que casi siempre son gigantescas. Es una sonrisa de lado a lado, de cadera a cadera, que son particulares, ¿verdad? Son tipos de cirugías que son bien particulares. Entonces, ahí es donde sí hay que proteger, y más que es una zona que fácilmente se infecta. Sí, claro. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los diabéticos con respecto a la cicatrización de sus heridas? Definitivamente, los diabéticos, el primer detalle esencial es que tienen que tener bien su nivel de azúcar. Definitivamente el diabético tiene que tener un buen nivel de azúcar, tiene que estar controlado. ¿Por qué? Porque lamentablemente dependerá mucho su cicatrización de cómo tenga sus niveles a nivel interno, pues sanguíneo, de azúcar. ¿Y algún cuidado específico, digamos, en el caso debería de este grupo? ser un cuidado normal del que podría llevar cualquier persona en su estado natural, aunque cabe la posibilidad de que una infección sea más pertinente para el diabético. Entonces, debería tener un cuidado un poquitito mayor, o digamos, aumentar nada más el grado de cuidado en relación a lo normal. ¿Qué pasa, por ejemplo, doctor, cuando de repente nos han cosido en algún lado y esa herida, si bien es cierto, los puntos se ven, o las grapas o lo que tengamos, pero empieza a supurar, a botar un líquido, a veces blanquecino o a veces feo también? Es normal que todas las heridas tiendan a botar, sobre todo un color amarillento. De hecho, aquí se ve, es un color amarillito. Casi siempre eso se debe a un proceso de inflamación que hay de la herida. Entonces eso casi siempre es un poquito de líquido inflamatorio, lo que mucha gente le quiere llamar linfa, por así decirlo. Aunque
linfa no se podría decir como específicamente, pero pongámosle así para que digamos, allá en casa nos puedan entender más o menos de qué hablamos. Estas secreciones que tienen son normales, puede haber hasta una salida de sangre, puede ser transparente como tú decías, puede ser un poquito amarillento, eso es normal, es parte del proceso de cicatrización, parte de lo que nosotros hacemos al lavar las heridas es quitar esto, porque estas sustancias impiden la cicatrización normal. Esa humedad, digamos. Sí, y porque se seca, entonces eso evita que haya un desarrollo normal de la cicatrización, por eso es bueno estarla lavando para entonces retirar estas sustancias, ¿verdad?, que son naturales, pero que no permiten el proceso habitual de cicatrización. Usted mencionó, doctor, el que sea con jabón, el jabón que utilizamos en casa y agua, pero la gente se sigue consultando o sigue cuestionándose que si hay alguna recomendación especial, digamos, si estoy con una buena herida, ¿con qué me la jabono? Definitivamente, o sea, yo diría, no hay nada mágico, más que la herida por sí sola debería cerrar de manera natural, por segunda intención, como nosotros lo decimos. No debería existir un jabón específico, una crema específica que nosotros necesitemos utilizar. El problema es que pues en casa sí, todo el mundo, mire que use manzanilla, mire que use romero, mire que use... O sea, yo no voy en contra de las cosas naturales, pero lamentablemente en una u otra mala manipulación podría más bien infectarla. Ahora, ¿mito o verdad? Cuando pica la herida, está cicatrizando, que ese es un dicho popular. Casi siempre tiende a ser real. Sí, es muy, o sea, yo no puedo decir con exactitud que sea el proceso, más sí tiende a suceder así. Ese que pique es bueno. Y una más, ¿se pueden exponer estas heridas al sol o no? No debería. Por lo menos necesitaríamos unos 16 días para ya tener una herida ya cerrada de manera interna, porque recuerde que ya viene cerrando de adentro hacia afuera, y unos 3 meses para un proceso ya total de una cicatrización, digamos, generalizada, correcta. Y de todas maneras, esa piel va a tener una coloración distinta a la piel normal. Entonces, no sería bueno porque es una pielcita que tal vez ya viene nueva, es una piel que no debería, que no debería estarse exponiendo, ¿verdad? Bien, Kenny. Doctor, un placer como siempre tenerlo aquí. Muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Bueno, Verónica,